Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Soy la profesora María Laura González, 30 y tantos años profesora de la FACDEF, y ahora por contarles un poco algunas cuestiones de la historia. Vamos a hacerlo así, que me parece más fácil para que ustedes lo puedan ver mientras les cuento brevemente eh, estas ideas de los Romeros Bres, dos figuras fundantes de la educación física argentina. Eh, Me encantó esta idea de José David, de que ustedes puedan viajar y al viajar saber, porque no hay nada mejor que conocer cuál es nuestra historia, hacia dónde queremos llegar, primero con la facultad, y queremos saber, por supuesto, de dónde venimos y quiénes fueron las personas que estuvieron antes que nosotros, quiénes fueron los iniciadores de la educación física escolar y universitaria y qué influencia tuvieron en nuestra institución, la FACDEF. Para hacerlo muy brevemente, les quiero contar que esto de la educación física no es algo muy novedoso. Desde junio de 1823, en el Reglamento para la Economía y Orden Interno de los Colegios de la Capital Federal, ya había un espacio especial para los ejercicios físicos, como se llamaban, como función compensadora de la energía de los sujetos, y estos ejercicios gimnásticos de evoluciones militares. No nos olvidemos que estamos en la época en la que el ministro de gobierno era Bernardino Rivadavia, que después fue presidente argentino, y el objetivo era la educación de la voluntad y el carácter a través de la influencia sobre el cuerpo más que sobre el intelecto. Estemos pensando la imagen de cuerpo, la idea de cuerpo, ¿no? Que además esos ejercicios físicos eran la mejor vía para la construcción de generaciones saludables y fuertes. Recordemos a Rivadavia. Y bueno, algunas imágenes que traigo ayudados por la memoria. El doctor Enrique José Romero Bres, un correntino de Goya, nació en 1873 y como estudió en uno de los colegios de su ciudad natal, en el Colegio Nacional, al egresar decidió ayudarse económicamente, porque él quería estudiar medicina en realidad, dando clases de educación física. Y así fue como dio clases en una cátedra que se denominaba Ejercicios Físicos y Militares en el Colegio Nacional Oeste y Nacional Sur. Estemos pensando que en aquella época no había profesores de educación física, entonces muchos maestros se formaban, o no tanto, y daban las clases de educación física. Estemos pensando también, que yo puse aquí abajo, algo para que ustedes se ubiquen históricamente, que es entre 1898 y 1902, la segunda presidencia de Roca, la ley orgánica establecía el ejercicio del servicio militar en 1901, era una época de expulsión de anarquistas y socialistas. O sea, un poco la construcción de esta idea de argentinos. En 1900, el doctor Enrique José Romero Bres se recibe de médico clínico, y en su tesis doctoral el tema fundamental es el ejercicio físico en la escuela, desde el punto de vista higiénico. En aquel entonces, Enrique José Romero Bres era amigo de Pablo Pisurno, que en su momento fue ministro de Educación. Fue inclusive el que le ayudó a conseguir trabajo. Pablo Pisurno, al ver las cualidades del doctor, le propone dejar la medicina y ocuparse de la enseñanza. Y fíjense en esta frase de su discurso de 1900, él le plantea que va a ser mucho más útil, eh, más que en la medicina, en la educación, para impartir esa educación física que él ya había planteado a lo largo de todo el país. El doctor Enrique José escribe en el Monitor de la Educación Común, que era una publicación de esa época, sus ideas principales. Fíjense ustedes qué interesante, ¿no? Legitima la educación física como asignatura escolar, o sea, le da un espacio privilegiado en el marco de los programas escolares. Y además crea el Sistema Argentino de Educación Física, considerándolo el más pertinente para la escuela. Ese Sistema Argentino de Educación Física, que consistía en una serie de ejercicios y una serie de evoluciones de trabajo de formación militar, inclusive marchas, trabajos importantes de entrenamiento, para decirlo así, entre nosotros, tenía como fundamento
tres cosas que a mí me parece que han sido para ustedes las más importantes. Primero, su carácter social, o sea, la importancia de ser administrado más allá de la escuela. ¿Mm? Nosotros tuvimos grandes profesores que se encargaban de difundir el sistema argentino de la educación física en los clubes y en algunas sociedades de fomento. Su finalidad, escuchen bien, es la modificación del pueblo y de la raza. Y además su expansión a la masa popular y de ahí la función en la escuela, pensarlo, desde la escuela a las masas populares. Como dato interesante, yo puse acá abajo que estamos en la época de Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno que inaugura el concepto de argentinidad. O sea, en la época de la gran inmigración, pareciera ser que este sistema argentino también está aportando al mejoramiento de la raza, a la unificación, al fortalecimiento, a los cuidados higiénicos y de la salud. El doctor Enrique José Romero Bress fue inspector técnico del Consejo Nacional de Educación en 1905. Imagínense ustedes la influencia que tuvo en la administración de la educación física. En 1907, Tamier define la educación física, trata de establecer ese criterio de conjunto de reglas que sirve para adiestrar el aparato locomotor, prescripciones que rigen el movimiento del cuerpo, para aumentar la energía funcional, la economía y la potencia muscular. En ese marco tan importante de discusiones sobre los valores de la educación física, el doctor Enrique José Romero Bress crea el primer profesorado de educación física en 1901 y que se llamaron cursos temporarios de educación física, que eran para maestros que se desempeñaban en las escuelas porque todavía no había profesores, tal cual le había pasado a él. ¿Y qué ha pasado hasta muchos años después? Porque les cuento que yo, perteneciendo a la Dirección Nacional de Educación Física, muchísimos años más tarde, por supuesto, en 1978, ya viajábamos a las provincias a dictar cursos muy largos para maestros que querían desempeñarse como profesores de educación física, por ejemplo, en La Pampa, en Misiones. No había profesorado, los maestros hacían estos cursos largos, podían desempeñarse como profesores hasta la llegada de los profesores titulados. Fue tan importante este curso temporario de educación física que de ahí en 1906 se crean los cursos normales de educación física en las escuelas normales, entre ellas el normal número 1. Luego, la Escuela Normal de Educación Física en 1907 y en 1902, maravillosamente, se crea el Instituto Superior de Educación Física. Por supuesto que cuando nosotros vamos al Instituto Nacional, ellos hablan de 1901, porque, bueno, es el momento del impacto de la creación de la formación de profesores de educación física en nuestro país. Y aquí algunas imágenes de aquellos tiempos. Pensemos también que el doctor Enrique José Romero Bress abre un laboratorio dentro de esos cursos en los que se trabajaban las mediciones, se estaba procurando hacer unas mediciones de todos los alumnos de las escuelas secundarias. Aquí está entonces el INEF número 1, doctor Enrique Romero Bress, que es Enrique José Romero Bress. Y la insignia que nos representó a todos los egresados de los institutos. Yo no soy del Romero Bress, pero la I siempre fue la insignia de todos los institutos. Pensemos también que el primer instituto de varones se creó en San Fernando, el Instituto General Manuel Belgrano, que espero que ustedes también puedan visitar, aunque ahora ha pasado a formar parte de la Universidad de Luján. Su hijo, el profesor Enrique Carlos Romero Bress, nació en 1902. Se recibió de profesor de educación física en el Instituto Nacional en 1921 y en 1922 de profesor en ciencias naturales. Bien, si bien nosotros decimos qué paridad entre las ideas de Tamier, las ideas anteriores de su padre, esta idea de ser profesor en ciencias naturales lo ubicaba desde la fisiología, desde la anatomía, desde los cuidados de la salud, del adiestramiento del cuerpo, el profesor Enrique Carlos Romero Bress tuvo una oportunidad maravillosa. Estaba casado con una pedagoga también increíblemente reconocida, la profesora Gilda Lamarque, y con ella viajó mucho a Europa y visitó
y comparó y analizó el funcionamiento de numerosas escuelas de formación en educación física en Bélgica, en Alemania, en España, en Suiza, en Italia. O sea que vino con ideas innovadoras sobre la formación de profesores y de las nuevas teorías, además, sobre la educación física. Por supuesto, Estados Unidos y Latinoamérica. Él fue docente del instituto, inspector de escuelas y director también del instituto. En ese lugar también él abrevó junto a Federico Dickens, un maravilloso profesor que llegó a Tucumán en 1949, 49, sí, para refundar, digamos así, el Departamento de Educación Física de la Universidad Nacional de Tucumán. Bien, Enrique Carlos Romero Bres, revisando todas esas ideas que fue descubriendo en Europa, hace un planteo muy interesante y por eso pongo esta frase de él, que la idea de anatomía fue cambiada por la de fisiología por la de psicología, luego por la idea de formación espiritual del hombre, hasta que él llega a esto de la personalidad integrada, o sea, considerar a las prácticas del cuerpo como fundamentales para el logro de una personalidad integrada de los sujetos. El profesor Enrique Carlos Romero Bres crea el primer profesorado universitario de educación física en 1953, que comienza a funcionar en 1954 en nuestra universidad. Él es convocado como asesor técnico de la UNT y diseña ese primer profesorado que hace sus casi primer año en el Cerro, en la ciudad universitaria, y luego, por cuestiones de la política, tienen que bajar los estudiantes. Ese Instituto de Educación Física de la Universidad Nacional de Tucumán, con el correr de los años, se transforma en lo que todo el mundo conoce como la Escuela Universitaria de Educación Física, producto de una especie de fusión y de relaciones entre el Departamento de Educación Física y el Instituto de Educación Física, hasta que en el 2003, a través de un trabajo muy interesante de distintos actores, nos convertimos en Facultad de Educación Física. O sea que nuestra facultad tiene su origen en el mismo profesor y todas las ideas que traía de los institutos nacionales de educación física, más todas las ideas innovadoras de ingreso a la universidad que él había acaudalado en Europa. Es mucha el aporte del profesor, lamentablemente a veces poco conocido, pero me gusta a mí relatarlos, que lo podríamos hacer en otro momento con más intensidad, a través de documentos de la educación física en la universidad, la formación de profesores de educación física universitaria y un trabajo muy lindo, misión y funciones del profesor de educación física universitario, en donde él logra incluir los conceptos troncales de la Universidad de Tucumán de docencia, investigación y extensión en la formación de profesores de educación física. Su planteo, él viene dos veces a la Argentina, a Tucumán, una para crear el instituto en 1953-54, luego se va y lo piden de regreso como asesor nuevamente y reorganizador de la escuela universitaria en 1958. Y el objetivo de él, que plantea en uno de sus discursos, es hacer una escuela que se coloque en el camino que conduce a la universidad. En consecuencia, dice él, que está interesante, todo profesor debe ser universitario, en caso contrario no ayuda a construir la escuela. O sea, todo profesor debe ser universitario. Y ser universitario, mis queridos jóvenes, implica unos compromisos muy fuertes con la formación permanente, con el acceso a los posgrados, con la producción en textos, producción de conocimiento y con la investigación, que en ese momento él inicia el planteo, pero que nosotros tenemos que reconocer, ¿no es cierto? Y además lo dice cuando habla sobre la organización de la escuela, indicaré, insistiendo cuando sea menester,
¿Cómo deben actuar los profesores y los alumnos? ¿Cuáles son los principales requisitos de toda labor educativa? Fíjense cómo lo caracteriza: dinámica, operativa, eficaz, constructiva, solidaria, que estimule la iniciativa, el trabajo creador y signifique una ampliación de sus experiencias. Yo creo que en esta frase muy sencilla relata qué debemos ser los profesores universitarios y cuáles son las cualidades que debemos tener. Bien, el doctor Enrique Carlos Romero Brés, y una de las pocas imágenes, el profesor Enrique Carlos Romero Brés, y una de las poquísimas imágenes, y en tercer lugar les traigo al capitán Alejandro Amadet. Ustedes van a conocer la Universidad de La Plata, y el capitán Alejandro Amadet, al mismo tiempo que el profesor Enrique Carlos Romero Brés fundaba en Tucumán, funda en la Universidad de La Plata el Instituto de Educación Física, que ahora se llama Departamento de Educación Física, pero que no es menor, sino que es una cuestión de organización de cada una de las universidades. Y lo traigo porque con algunas diferencias, pero fundamentalmente con la idea de ingresar la educación física a la formación universitaria, a ser profesional en paridad con otras profesiones, ha sido de estos dos maravillosos pensadores. Buen viaje para todos. Aprovechen esta oportunidad para conocer más de la educación física argentina. También aprovechen para hacer conocer nuestra institución, que la van a representar maravillosamente bien, seguro. Disfruten de nuevos contactos y amigos. Y finalmente, muchísimas gracias a José David por recordarme, porque sabe que soy una apasionada de nuestra historia, que tiene mucho que decirnos. Somos como somos porque alguna vez vinimos de unos lugares y de unas manos. Gracias a todos.